Nunca pensé que una cena romántica con mi esposo se convertiría en la noche que cambiaría mi vida para siempre. Lo que comenzó como una celebración íntima terminó siendo una humillación pública que me marcó profundamente, pero también me enseñó una lección que jamás olvidaré sobre el poder de la paciencia y la dignidad. Era un viernes por la noche cuando David me propuso ir a cenar a Le Bernardin, ese exclusivo restaurante francés del centro de la ciudad que siempre habíamos querido probar pero nunca nos habíamos atrevido por los precios. Llevábamos casados 12 años, y últimamente sentía que nuestra relación se había vuelto rutinaria. Pensé que tal vez esa cena especial podría reavivar la chispa que habíamos perdido. Me arreglé con especial cuidado esa noche. Elegí mi vestido negro favorito, ese que David siempre decía que me hacía ver elegante, y me puse los aretes de perlas que me había regalado en nuestro 5º aniversario. Mientras me miraba al espejo, sonreí pensando que tal vez esa noche marcaría un nuevo comienzo para nosotros. Llegamos al restaurante a las 8 en punto. El lugar era exactamente como lo había imaginado: luces tenues, manteles blancos impecables, y un ambiente sofisticado que respiraba exclusividad. El maitre nos condujo a nuestra mesa, y por un momento, todo parecía perfecto. David estaba especialmente cariñoso esa noche. Me tomaba la mano por encima de la mesa, me decía lo hermosa que me veía, y hablábamos de planes futuros como hacía mucho tiempo no lo hacíamos. Pedimos una botella de vino tinto, mi favorito, y brindamos por nosotros, por nuestro matrimonio, por los años que habíamos compartido juntos. Estábamos esperando el plato principal cuando la vi entrar. Una mujer alta, rubia, con un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura. Caminaba con una confianza que inmediatamente llamaba la atención, y pude notar cómo varios hombres en el restaurante voltearon a mirarla. Pero lo que me inquietó fue la expresión de David cuando la vio. Su rostro cambió completamente, como si hubiera visto un fantasma. La mujer se dirigió directamente hacia nuestra mesa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de pánico se apoderó de mí. Sabía, sin saber cómo, que algo terrible estaba a punto de suceder. Se detuvo frente a nosotros con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y sin siquiera pedir permiso, jaló una silla de la mesa contigua y se sentó con nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Hola, David», dijo con una voz suave pero cargada de intención. «No sabía que cenabas aquí esta noche». David se quedó completamente inmóvil. Su rostro había perdido todo el color, y pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Yo seguía sin entender completamente lo que estaba pasando, pero mi instinto me decía que mi mundo estaba a punto de colapsar. «No me vas a presentar a tu esposa», continuó la mujer, poniendo un énfasis particular en la palabra esposa, como si fuera algo divertido o insignificante. Fue entonces cuando David finalmente habló, con una voz apenas audible. «Isabella, esta es mi esposa, Elena». «Elena, ella es Isabella». La forma en que dijo su nombre, con esa familiaridad y ternura apenas contenida, me golpeó como un puño en el estómago. En ese momento supe, sin necesidad de más explicaciones, quién era esta mujer en realidad. Isabella me extendió la mano con una sonrisa falsa. «Un placer conocerte, Elena. He oído mucho sobre ti». Yo estreché su mano mecánicamente, mi mente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Mi esposo, el hombre con quien había compartido 12 años de mi vida, estaba sentado ahí, completamente paralizado, mientras su amante se presentaba a mí como si fuera la cosa más natural del mundo. «Espero que no les moleste que me una a ustedes», dijo Isabella mientras hacía una seña al camarero. «David y yo tenemos tanto de qué hablar». Lo que siguió fue una de las horas más humillantes de mi vida. Isabella comenzó a hablar abiertamente sobre su relación con David, como si yo no estuviera ahí. Mencionaba lugares a los que habían ido juntos, viajes que habían planeado, momentos íntimos que habían compartido. Todo con una crueldad calculada, diseñada específicamente para lastimarme. David permanecía en silencio, incapaz de defenderse o de defenderme. Ocasionalmente intentaba cambiar el tema o pedirle a Isabella que se calmara, pero ella lo ignoraba completamente. Era como si hubiera perdido todo el control de la situación, y tal vez, pensé, eso era exactamente lo que había pasado. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», me dijo Isabella en un momento, inclinándose hacia mí con una sonrisa maliciosa. «David me ha contado que piensas que su trabajo lo mantiene ocupado hasta tarde. Pobrecita, no tienes idea de dónde pasa realmente esas horas». Sentí como si me hubieran abofeteado. Todas esas noches que David había llegado tarde, todas esas excusas sobre reuniones importantes o proyectos urgentes,
todas esas veces que había creído ciegamente en sus palabras. Me di cuenta de que había sido una tonta, una esposa ingenua que había vivido en una mentira durante quién sabe cuánto tiempo. Isabella continuó con su tortura psicológica. Me habló de los regalos que David le compraba, de las cenas románticas que compartían, de los hoteles de lujo donde se encontraban. Cada palabra era como un cuchillo que se hundía más profundo en mi corazón. Y lo mejor de todo, continuó, es que él me dice que nunca se ha sentido tan vivo como conmigo. Que contigo todo es rutina, aburrimiento, obligación. Conmigo, en cambio, se siente como el hombre que realmente es. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero me negué a darle la satisfacción de verme quebrar completamente. Respiré profundo y traté de mantener la compostura, aunque por dentro me estaba desmoronando. Los otros comensales habían comenzado a notar la tensión en nuestra mesa. Algunos miraban discretamente, otros susurraban entre ellos. Me sentía expuesta, vulnerable, humillada frente a todos estos extraños que estaban siendo testigos de la destrucción de mi matrimonio. Isabella siguió hablando, y yo seguí escuchando en silencio, no porque quisiera, sino porque me había quedado sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía competir con esta mujer que irradiaba confianza y belleza, que claramente había conquistado a mi esposo de una manera que yo nunca había logrado? Fue entonces cuando apareció el camarero. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje impecable. Había algo en su presencia que comandaba respeto, una elegancia natural que hablaba de años de experiencia en el servicio de alto nivel. Se acercó a nuestra mesa con la discreción característica de los profesionales de su calibre, pero pude notar que había estado observando la situación desde lejos. Sus ojos se posaron en mí con una expresión de reconocimiento que me confundió. Disculpe la interrupción, dijo con voz suave pero firme, dirigiéndose directamente a mí. ¿Podría hablar con usted un momento en privado, señora Martínez? El uso de mi apellido de soltera me sorprendió. Hacía años que no lo escuchaba en un contexto profesional. Isabella levantó una ceja, claramente molesta por la interrupción de su espectáculo de humillación. Estamos en medio de una conversación, dijo Isabella con tono despectivo. Puede esperar. El camarero la miró con una expresión completamente neutral, pero había algo en sus ojos que me hizo pensar que conocía exactamente lo que estaba pasando en esa mesa. Con todo respeto, señorita, respondió con una cortesía perfecta pero firme, mi conversación es con la señora Martínez. Es un asunto de suma importancia. Me levanté de la mesa, agradecida por cualquier excusa para alejarme de esa situación horrible, aunque fuera por unos minutos. Seguí al camarero hacia un rincón más privado del restaurante, cerca de la ventana que daba a la calle. Señora Martínez, comenzó el camarero una vez que estuvimos solos, no sé si me recuerda. Soy Henry Dubois. Trabajé como maitre en el Hotel Continental cuando usted era la directora de Relaciones Públicas. La memoria regresó como un flash. Henry Dubois, el maitre más respetado de la ciudad, el hombre que había convertido el restaurante del Hotel Continental en uno de los destinos gastronómicos más prestigiosos del país. Habíamos trabajado juntos durante 3 años, y había sido una de las experiencias profesionales más gratificantes de mi carrera. Henry, susurré, sintiendo una mezcla de nostalgia y vergüenza. Por supuesto que te recuerdo. ¿Qué haces aquí? Soy el gerente general de Le Bernardin desde hace 5 años, respondió con una sonrisa cálida. Y debo decir que me sorprendió mucho verla aquí esta noche, especialmente en estas circunstancias. Me sonrojé, dándome cuenta de que Henry había sido testigo de toda mi humillación. Probablemente todo el personal del restaurante había notado lo que estaba pasando en nuestra mesa. No sabía que trabajaras aquí, dije, tratando de mantener la compostura. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo, asintió Henry. Señora Martínez, si me permite la familiaridad, creo que hay algo que debería saber sobre la mujer que está en su mesa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más podía salir mal en esta noche que ya había sido devastadora? Isabella Romano, continuó Henry en voz baja, es una estafadora conocida en varios establecimientos de la ciudad. Ha hecho esto antes, múltiples veces. Su modus operandi es seducir a hombres casados con dinero, crear situaciones como esta para humillar a las esposas, y luego chantajear a los hombres para obtener dinero o regalos costosos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una estafadora? ¿David había sido víctima de una estafa emocional? ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz apenas un susurro.
Henry asintió gravemente. Completamente seguro. Tenemos un archivo con sus fotografías en varios establecimientos de la ciudad. La hemos tenido que expulsar de aquí en 2 ocasiones anteriores por crear escenas similares. Siempre es lo mismo, se presenta como la amante apasionada, humilla a la esposa en público, y luego usa esa humillación como palanca para obtener lo que quiere del hombre. Mi mente comenzó a procesar esta información. Si Henry tenía razón, entonces todo lo que había pasado esa noche había sido una actuación calculada. Isabella no era realmente la amante de David, al menos no en el sentido tradicional. Era una manipuladora profesional que había visto en mi esposo una marca fácil. Pero, continué, tratando de entender, ella sabía detalles sobre nuestro matrimonio, sobre la rutina de David. Es parte de su método, explicó Henry. Investiga a sus víctimas meticulosamente. Habla con ellos, los seduce lentamente, obtiene información personal, y luego la usa en contra de la familia. Es muy buena en lo que hace, por eso ha podido continuar con esta operación durante tanto tiempo. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Los cambios repentinos en el comportamiento de David en las últimas semanas, su nerviosismo, la forma en que había reaccionado cuando vio a Isabella entrar al restaurante. No era culpa o amor lo que había visto en su rostro, sino pánico y terror. ¿Qué debería hacer?, pregunté, sintiéndome perdida. Henry me miró con una expresión paternal. Señora Martínez, la conozco desde hace años. Usted era una de las profesionales más respetadas en la industria hotelera. Era conocida por su integridad, su inteligencia, y su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y dignidad. Esa mujer no tiene idea de con quién se está metiendo. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Había pasado tanto tiempo siendo solo la esposa de David que había olvidado quién era yo antes del matrimonio. Elena Martínez, la mujer que había construido una carrera exitosa, que había ganado el respeto de sus colegas, que había manejado crisis mucho más complicadas que esta. Tengo una propuesta, continuó Henry. Si me permite, me gustaría ayudarla a manejar esta situación de una manera que no olvidará nunca. Asentí, sintiendo por primera vez en toda la noche que tenía algún control sobre lo que estaba pasando. Henry me explicó su plan rápidamente. Era simple pero efectivo, y requería que yo confiara en él completamente. Le dije que sí sin dudar. Regresamos a la mesa, donde Isabella había continuado su monólogo de humillación, ahora dirigiéndose a David sobre lo decepcionante que era como amante comparado con otros hombres que había conocido. David se veía completamente derrotado, como si quisiera desaparecer. Me senté en mi lugar con una calma que no había sentido en toda la noche. Isabella me miró con sorpresa, claramente esperando que regresara llorando o que simplemente me fuera del restaurante. Bueno, dijo Isabella con una sonrisa falsa, espero que hayas podido recomponerte un poco. Como te estaba diciendo, David y yo hemos estado. Discúlpeme, la interrumpió Henry, apareciendo repentinamente junto a nuestra mesa con una elegancia impecable. Señorita Romano, ¿verdad? Isabella se quedó inmóvil. Era la primera vez en toda la noche que la veía perder la compostura. Sí, respondió cautelosamente. Nos conocemos. Indirectamente, respondió Henry con una sonrisa profesional. Soy Henry Dubois, gerente general de este establecimiento. Y tengo entendido que ya no es bienvenida en varios restaurantes de la ciudad debido a incidentes similares. El color desapareció del rostro de Isabella. David nos miraba a todos con confusión total, claramente sin entender lo que estaba pasando. No sé de qué está hablando, tartamudeó Isabella, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Henry hizo una seña discreta, y 2 miembros más del personal se acercaron a nuestra mesa. Uno de ellos llevaba una carpeta en las manos. Tenemos documentación fotográfica de sus actuaciones en Le Petit Bistro, Ches Maurice y la Maison Rouge, continuó Henry con la misma cortesía profesional. En cada caso, el patrón fue idéntico. Seducir a un hombre casado, crear una escena pública para humillar a la esposa, y luego usar esa humillación como chantaje emocional. Isabella se puso de pie bruscamente, su máscara de confianza completamente desmoronada. Esto es ridículo. David, diles quién soy. Pero David no dijo nada. Se había dado cuenta, probablemente por primera vez, de lo que realmente había estado pasando. La forma en que me miró en ese momento fue una mezcla de horror, vergüenza, y lo que parecía ser alivio. Señorita Romano, continuó Henry imperturbable,
Voy a tener que pedirle que abandone el establecimiento inmediatamente. Y debo informarle que su fotografía será distribuida a todos los establecimientos de la Asociación de Restaurantes de la ciudad. No será bienvenida en ninguno de ellos. Esto es ilegal, gritó Isabella, finalmente perdiendo completamente el control. No pueden hacer esto. En realidad, sí podemos, respondió Henry con calma. Tenemos el derecho de negar el servicio a cualquier persona que haya demostrado un patrón de comportamiento disruptivo. Y usted, señorita Romano, definitivamente califica. Isabella nos miró a todos con una furia que era casi palpable. Por un momento, pensé que iba a explotar en una escena aún más dramática. Pero entonces, como si hubiera calculado que la situación ya no le era favorable, recompuso su postura y intentó recuperar algo de dignidad. Esto no ha terminado, me dijo, señalándome con el dedo. David me eligió a mí, no a ti. Eso no va a cambiar por esta charada. Pero esta vez, fui yo quien respondió. Y cuando hablé, fue con una voz que no había usado en años, la voz de Elena Martínez, la profesional, la mujer que había construido una carrera exitosa y que sabía exactamente quién era. Isabella, dije, poniéndome de pie para quedar a su altura, creo que hay algo que deberías saber sobre mí antes de irte. Ella me miró con desprecio, claramente pensando que iba a suplicar o a hacer una escena emocional. Hace 10 años, continué con una calma que me sorprendió a mí misma, yo era la directora de Relaciones Públicas del Hotel Continental. Durante mi tiempo ahí, manejé crisis que involucraban a celebridades, políticos y empresarios de alto perfil. Escándalos, chantajes, intentos de extorsión. Lo he visto todo. La expresión de Isabella comenzó a cambiar. Por primera vez, parecía genuinamente preocupada. Una de las cosas que aprendí, continué, es que las personas como tú siempre cometen el mismo error. Creen que pueden manipular a la gente indefinidamente sin consecuencias. Pero eventualmente, siempre encuentran a alguien que conoce su juego mejor que ellas. Henry sonrió discretamente detrás de Isabella. Pude ver que estaba disfrutando este momento tanto como yo. Ahora, continué, tienes 2 opciones. Puedes irte calladamente y nunca volver a contactar a mi esposo, o puedo hacer algunas llamadas a contactos que tengo en la industria de hospitalidad, en medios de comunicación, y en aplicaciones de citas online. Tu fotografía y tu modus operandi podrían volverse muy conocidos muy rápidamente. Isabella me miró con una mezcla de shock y lo que parecía ser respeto, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que jugaba en su mismo nivel. Elegiste al hombre equivocado esta vez, le dije finalmente. Y definitivamente elegiste a la esposa equivocada. Sin decir otra palabra, Isabella tomó su bolso y se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse, se volteó una última vez. David, le gritó desde la distancia, eres un cobarde. Y ella, me señaló, es demasiado buena para ti. Y con eso, se fue. El silencio que siguió fue ensordecedor. David me miraba como si me viera por primera vez en años. Henry y su equipo se retiraron discretamente, dándonos privacidad para lidiar con lo que acababa de pasar. Elena, comenzó David con voz quebrada. Yo, no sabía, ella me dijo. David, lo interrumpí, sentándome de nuevo en mi lugar, creo que tenemos mucho de qué hablar. Pero no aquí, y no esta noche. Él asintió, claramente aliviado de no tener que dar explicaciones inmediatas. Sabía que eventualmente tendríamos que enfrentar lo que había pasado, pero en ese momento, solo quería procesar todo lo que había ocurrido. Henry regresó a nuestra mesa unos minutos después, con la misma elegancia profesional de siempre. Señora Martínez, dijo, espero que no permita que este incidente arruine su experiencia en nuestro establecimiento. Por favor, permítanos invitarlos a una cena completa, con nuestras disculpas por la interrupción. Miré a David, que parecía completamente perdido, y luego de vuelta a Henry. Henry, dije, creo que preferiríamos irnos a casa. Pero te agradezco enormemente lo que hiciste esta noche. No sé cómo agradecértelo. No hay nada que agradecer, respondió con una sonrisa cálida. Elena Martínez siempre fue una de las profesionales más íntegras con las que tuve el placer de trabajar. Era lo mínimo que podía hacer. Nos levantamos para irnos, y mientras caminábamos hacia la salida, pude sentir las miradas de otros comensales. Pero esta vez, no me sentía humillada. Me sentía poderosa. Por primera vez en años, me sentía como yo misma. En el camino a casa, David y yo permanecimos en silencio. Había tanto que decir,
tantas preguntas que hacer, tanto dolor que procesar. Pero también había algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cuando llegamos a casa, David se dirigió directamente a nuestro dormitorio. Yo me quedé en la sala, necesitando un momento para procesar todo lo que había pasado. Me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito, el que había comprado cuando recién nos casamos y que David siempre había dicho que no combinaba con el resto de la decoración. Pensé en Isabella, en su actuación perfectamente calculada, en cómo había logrado manipular a David de una manera que yo nunca había imaginado posible. Pero también pensé en cómo me había sentido cuando finalmente pude confrontarla, cuando pude usar mi experiencia y mi inteligencia para defender mi matrimonio y mi dignidad. Me di cuenta de que durante años había permitido que mi identidad se difuminara dentro de mi rol como esposa. Había dejado de ser Elena Martínez, la profesional exitosa, para convertirme simplemente en la señora de David. Había perdido mi voz, mi confianza, mi sentido de quién era independientemente de mi matrimonio. Pero esa noche, por unos minutos, había vuelto a ser yo misma. Y se sentía increíble. Al día siguiente, David y yo tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Me contó cómo Isabella lo había abordado en un bar después del trabajo, cómo había sido encantadora y seductora, cómo gradualmente había comenzado a obtener información sobre nuestro matrimonio. Nunca tuvimos una aventura física, me explicó con lágrimas en los ojos. Pero emocionalmente, me hizo sentir como si fuera especial, como si fuera el hombre más interesante del mundo. Y luego, cuando quise terminar las cosas, ella me amenazó con contártelo todo de la manera más cruel posible. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Porque tenía miedo de perderte, respondió. Y porque me avergonzaba admitir que había sido tan tonto, tan fácil de manipular. Pasamos horas hablando esa mañana. Sobre nuestro matrimonio, sobre cómo habíamos dejado de comunicarnos realmente, sobre cómo ambos habíamos perdido partes de nosotros mismos en la rutina de la vida matrimonial. Decidimos ir a terapia de pareja. No fue fácil. Hubo sesiones donde pensé que no podría perdonar, donde David no podía perdonarse a sí mismo. Pero lentamente, comenzamos a reconstruir no solo nuestro matrimonio, sino también nuestras identidades individuales. Yo decidí volver al trabajo. Después de 8 años como ama de casa, fue aterrador, pero también emocionante. Henry me ayudó a conseguir una posición como consultora en hospitalidad, y gradualmente comencé a reconstruir mi carrera. David también hizo cambios. Comenzó a ir a terapia individual para entender cómo había sido tan susceptible a la manipulación de Isabella. Aprendió a comunicarse mejor, a ser más presente en nuestro matrimonio. 6 meses después de esa noche horrible en Le Bernardin, fuimos de nuevo al restaurante. Esta vez, fue diferente. Henry nos recibió personalmente, y cenamos en paz, hablando sobre nuestros trabajos, nuestros planes, nuestros sueños. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a David mientras brindábamos con champaña. ¿Qué?, preguntó. Isabella tenía razón sobre una cosa. Yo era demasiado buena para ti, dije con una sonrisa. Pero no de la manera que ella pensaba. Era demasiado buena para la versión de ti que había permitido que existiera. La versión que no se comunicaba, que daba todo por sentado, que había dejado de valorar lo que tenía. David sonrió tristemente. Y yo era demasiado tonto para darme cuenta de la increíble mujer que tenía a mi lado. Pero ahora lo sabes, dije, tomando su mano. Y eso hace toda la diferencia. Un año después, Henry me ofreció la posición de directora de operaciones de Le Bernardin. Era una oportunidad increíble, la oportunidad de regresar al nivel profesional que había tenido antes del matrimonio. David me animó a tomarla sin dudarlo. Elena, me dijo la noche que recibí la oferta, he visto lo que pasa cuando no te apoyo en ser quien realmente eres. Nunca volveré a cometer ese error. Acepté el trabajo, y resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida. No solo porque me encantaba el trabajo, sino porque me devolvió completamente mi sentido de identidad y propósito. Ocasionalmente, otros miembros del personal me contaban historias sobre Isabella. Aparentemente, después de lo que pasó con nosotros, había intentado su esquema en otros restaurantes, pero la red de comunicación entre establecimientos había hecho que la reconocieran inmediatamente. Eventualmente, había tenido que dejar la ciudad. No puedo decir que no sentí una pequeña satisfacción al escuchar eso. 2 años después de aquella noche, David y yo renovamos nuestros votos matrimoniales. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo con nuestros amigos y familia más cercanos.
Pero significó más para mí que nuestra boda original, porque esta vez sabíamos exactamente quiénes éramos como individuos y qué queríamos como pareja. Henry ofició la ceremonia. Se había convertido no solo en mi jefe, sino en un amigo querido, alguien que había visto mi transformación de cerca y que había sido fundamental en ayudarme a recuperar mi identidad. En mi discurso esa noche, hablé sobre las lecciones que había aprendido de la experiencia más humillante de mi vida. A veces, dije mirando a nuestros invitados, las experiencias más dolorosas son las que más necesitamos. Esa noche en el restaurante, pensé que mi mundo se estaba acabando. Pero en realidad, estaba comenzando. Aprendí que la dignidad no es algo que otros pueden quitarte, es algo que solo tú puedes entregar. Aprendí que conocer tu propio valor es la defensa más poderosa contra quienes quieren lastimarte. Y aprendí que a veces, las personas que intentan humillarte terminan siendo quienes te recuerdan lo fuerte que realmente eres. David también habló esa noche. Con lágrimas en los ojos, me agradeció por haberle dado una segunda oportunidad, por haber luchado por nuestro matrimonio cuando él había sido demasiado débil para hacerlo. Elena me salvó, dijo, no solo de Isabella, sino de mí mismo. Me recordó quién era antes de perderse en la rutina y la complacencia. Y me enseñó que el amor verdadero no es solo sobre sentimientos, sino sobre elecciones. Elegir respetarse mutuamente, elegir comunicarse, elegir crecer juntos en lugar de separados. Ahora, 5 años después de aquella noche, nuestra vida es completamente diferente. Tengo una carrera que me apasiona, David ha aprendido a ser un compañero verdadero, y nuestro matrimonio es más fuerte de lo que nunca había sido. Pero más importante, he aprendido a no perder nunca más mi identidad en una relación. Soy Elena Martínez Thompson ahora, manteniendo mi apellido de soltera profesionalmente como recordatorio de quién era antes del matrimonio y quien seguiré siendo independientemente de mi estado civil. Le Bernardin se ha convertido en nuestro lugar especial. Cenamos ahí en cada aniversario, no para recordar esa noche terrible, sino para celebrar cómo nos transformó. Henry siempre se asegura de que tengamos la mejor mesa y el mejor servicio, y a menudo nos acompaña para una copa de champagne después de la cena. ¿Sabes?, me dijo Henry durante una de esas celebraciones, en todos mis años en la industria, nunca había visto a alguien manejar una situación como esa con tanta gracia y dignidad. No me sentía muy digna en ese momento, admití. Pero eso es exactamente lo que te hizo digna, respondió. Mantuviste tu clase incluso cuando alguien estaba tratando de destruirte. Eso habla de quién eres realmente. Reflexionando sobre todo lo que pasó, me doy cuenta de que Isabella, sin saberlo, me hizo el regalo más grande de mi vida. Me obligó a recordar quién era, me devolvió mi fuerza, me mostró de lo que era capaz cuando necesitaba defenderme. A veces recibo mensajes de otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Aparentemente, la historia se corrió a través de la red de profesionales en hospitalidad, y algunas esposas que han sido víctimas de estafadoras como Isabella me buscan pidiendo consejo. Les digo lo mismo que aprendí esa noche, que su valor no está determinado por las acciones de otros, que la dignidad es una elección que solo ellas pueden hacer, y que a veces las situaciones más humillantes pueden convertirse en los momentos más empoderador de nuestras vidas. Una de estas mujeres, Patricia, me contó una historia casi idéntica a la mía. Su esposo había sido víctima de una estafadora similar en un hotel de la ciudad. La diferencia fue que Patricia ya conocía mi historia cuando le pasó a ella, así que estaba preparada. Cuando esa mujer intentó humillarme frente a todo el restaurante, me contó Patricia, recordé tu historia y pensé, no, esto no va a terminar así. Me puse de pie, llamé al gerente, y manejé la situación exactamente como tú lo hiciste. Fue increíble sentir ese poder, esa fuerza que no sabía que tenía. Estas conversaciones me recuerdan constantemente por qué era tan importante que compartieras mi experiencia. No para avergonzar a David o para buscar simpatía, sino para que otras mujeres sepan que pueden sobrevivir a este tipo de humillación y salir más fuertes del otro lado. Si me suscribes para seguir escuchando historias como esta, te aseguro que cada una de ellas llevará un mensaje de esperanza y empoderamiento. Porque creo firmemente que nuestras experiencias más difíciles pueden convertirse en las herramientas más poderosas para ayudar a otros. David también ha encontrado su propósito en todo esto. Ahora da charlas a grupos de hombres sobre manipulación emocional y cómo reconocer cuando alguien está intentando explotar sus vulnerabilidades. Es difícil para él hablar sobre sus errores públicamente, pero dice que si su experiencia puede prevenir que otros hombres caigan en la misma trampa, vale la pena la incomodidad. Lo más difícil, me dijo después de una de estas charlas,
es admitir lo fácil que fue para ella manipularme. Quiero pensar que soy inteligente, que soy fuerte, que no soy susceptible a ese tipo de cosas. Pero la verdad es que todos tenemos vulnerabilidades, y las personas como Isabella son expertas en encontrarlas y explotarlas. Sus charlas siempre terminan con el mismo mensaje: si algo así les está pasando, hablen con sus esposas. Denlo por terminado inmediatamente, sin importar las amenazas. Porque el secreto es lo que le da poder a la manipulación. Una vez que sale a la luz, pierden todo su control. Hemos construido algo hermoso de las cenizas de aquella noche horrible. No solo un matrimonio más fuerte, sino una vida más auténtica, más consciente, más intencional. Ahora, cuando veo a parejas jóvenes que parecen estar cayendo en los mismos patrones que nosotros tuvimos, la rutina, la falta de comunicación, el dar todo por sentado, siento el impulso de advertirles. Pero he aprendido que la mayoría de las personas necesitan llegar a sus propias crisis antes de estar listos para cambiar. Lo que sí hago es tratar de ser un ejemplo. En Le Bernardin, cuando veo a parejas cenando en silencio, perdidos en sus teléfonos, sin realmente conectar, a veces Henry y yo intercambiamos una mirada. Él entiende lo que estoy pensando porque él también ha visto demasiadas relaciones destruirse por la falta de atención y cuidado mutuo. La complacencia, me dijo Henry una vez, es el asesino silencioso de los matrimonios. Las personas piensan que el amor es suficiente, pero el amor sin esfuerzo, sin intención, sin crecimiento, eventualmente se marchita. He visto esta verdad confirmada una y otra vez en mi trabajo. Las parejas que sobreviven y prosperan son aquellas que siguen eligiéndose mutuamente todos los días, que siguen trabajando en su conexión, que nunca dan por sentado lo que tienen. David y yo hemos implementado rituales para asegurarnos de que nunca volvamos a caer en la complacencia. Tenemos una cita semanal donde hablamos específicamente sobre nuestro matrimonio, qué está funcionando, qué podríamos mejorar, cómo nos estamos sintiendo conectados o desconectados. Al principio se sintió artificial, pero ahora es una de las partes más importantes de nuestra semana. También hemos aprendido a celebrar los pequeños momentos. Cuando David hace algo considerado, lo reconozco verbalmente. Cuando yo logro algo en el trabajo, él se asegura de celebrarlo. Hemos descubierto que la apreciación mutua es como el ejercicio: si dejas de hacerlo, pierdes la fortaleza rápidamente. Una de las cosas más sorprendentes que he descubierto en estos años es cómo mi experiencia profesional ha enriquecido mi matrimonio. Las habilidades que uso en el trabajo, la negociación, la resolución de conflictos, la comunicación clara, son exactamente las mismas habilidades que necesito en casa. Durante años, había mantenido estas dos partes de mi vida completamente separadas. Elena la profesional y Elena la esposa eran dos personas diferentes. Pero ahora entiendo que soy una sola persona, y todas mis fortalezas deben estar disponibles en todas las áreas de mi vida. Esta integración ha sido liberadora de maneras que no esperaba. Ya no siento que tengo que ser una versión disminuida de mí misma en casa. Puedo ser completamente yo, inteligente, capaz, fuerte, amorosa, todo al mismo tiempo. David dice que esta es la diferencia más notable en nuestro matrimonio. Antes, me explicó, sentía como si estuviera casado con una versión editada de ti. Era como si hubieras decidido que ciertos aspectos de tu personalidad no eran apropiados para el matrimonio. Ahora estoy casado con Elena completa, y es mucho más interesante y emocionante. Esto me hace pensar en todas las mujeres que, como yo, han perdido partes de sí mismas en sus relaciones. Es tan común, tan aceptado culturalmente, que ni siquiera nos damos cuenta de que está pasando hasta que es demasiado tarde. En mis charlas con otras mujeres, siempre pregunto: ¿quién eras antes de casarte? ¿Qué te apasionaba? ¿Qué te hacía sentir viva? Las respuestas son siempre reveladoras. Muchas han olvidado completamente quiénes eran como individuos. No es que mi esposo me pidiera que cambiara, me dijo una mujer en una de estas conversaciones. Es que gradualmente comencé a pensar que ser una buena esposa significaba hacer mi vida más pequeña, más conveniente para él. Este es exactamente el patrón que yo había seguido. Nadie me había obligado a abandonar mi carrera o a disminuir mis ambiciones. Había sido una elección inconsciente, basada en ideas erróneas sobre lo que significaba ser una buena compañera. Ahora entiendo que ser una buena compañera significa ser la mejor versión de ti misma, no una versión reducida. Significa crecer junto a tu pareja, no encogerte para hacerle espacio. Una noche, mientras David y yo caminábamos por el parque cerca de nuestra casa, me preguntó algo que me sorprendió. ¿Alguna vez has pensado en agradecer a Isabella por lo que pasó?
Mi primera reacción fue de incredulidad. Agradecer a la mujer que trató de destruir nuestro matrimonio. Piénsalo, continuó David. Si no hubiera pasado eso, probablemente habríamos seguido en nuestra rutina cómoda pero vacía durante años. Tal vez habríamos terminado divorciándonos eventualmente, pero de una manera lenta y amarga. En cambio, ella nos forzó a enfrentar nuestros problemas de frente. Reflexioné sobre sus palabras durante días. Y me di cuenta de que, de una manera retorcida, tenía razón. Isabella había sido el catalizador que necesitábamos para despertar de nuestra complacencia. No es que la perdone por sus métodos crueles, pero puedo reconocer que, sin quererlo, nos hizo un favor al exponernos a nosotros mismos. Esta perspectiva me ha ayudado a liberar la última pizca de resentimiento que tenía hacia esa noche. Ya no la veo como algo que me pasó, sino como algo que pasé a través de mí. Y salí del otro lado transformada. En mi trabajo en Le Bernardin, ocasionalmente veo situaciones que me recuerdan a la nuestra. Parejas tensas, conversaciones susurradas, dramas que se desarrollan discretamente en nuestro elegante comedor. Cuando es apropiado, intervengo. No de manera directa, pero sí me aseguro de que las personas que están siendo victimizadas sepan que no están solas y que tienen opciones. Hace unos meses, una mujer joven vino al restaurante con un hombre mayor que la trataba de manera despectiva toda la noche. Ella se disculpaba constantemente, se encogía cada vez que él hablaba, y claramente estaba en una situación incómoda. Durante el postre, me acerqué a su mesa con el pretexto de preguntar sobre su experiencia. Cuando el hombre se fue al baño, le deslicé discretamente mi tarjeta de presentación a la mujer. Si alguna vez necesita ayuda o simplemente alguien con quien hablar, le susurré, no dude en contactarme. Nunca me llamó, pero unas semanas después, Henry me contó que había hecho una reservación para cenar sola. Cuando llegó, parecía completamente diferente, confiada, relajada, feliz. A veces, me dijo Henry, todo lo que las personas necesitan es saber que alguien las ve, que alguien reconoce su valor. Esta ha sido una de las lecciones más importantes de toda mi experiencia. El poder de ser vista, de ser reconocida, de saber que no estás sola en tu lucha. Esa noche en el restaurante, cuando Isabella me estaba humillando, me sentí completamente aislada. Pensé que todos los demás comensales me estaban juzgando, que me veían como una mujer patética que no podía mantener a su esposo satisfecho. Pero Henry me vio diferente. Me vio como la profesional capaz que había conocido años antes. Su reconocimiento me devolvió mi sentido de identidad en el momento exacto en que más lo necesitaba. Ahora trato de ser esa persona para otros. El reconocimiento, la validación, el recordatorio de que todos tenemos más fuerza de la que creemos. David y yo hemos hablado sobre tener hijos. Durante años, había asumido que no podríamos porque habíamos estado tratando sin éxito. Pero después de todo lo que pasamos, decidimos intentar otra vez con ayuda médica. El proceso ha sido difícil, pero también ha sido otra oportunidad para practicar la comunicación y el apoyo mutuo que hemos aprendido. Cada cita médica, cada procedimiento, cada decepción, la hemos enfrentado juntos. Si no funciona, me dijo David después de nuestro más reciente intento fallido, estaremos bien. Tenemos un matrimonio increíble, carreras satisfactorias, y una vida llena de propósito. Un bebé sería maravilloso, pero no es lo que define nuestro éxito como pareja. Su perspectiva me recordó otra cosa importante que he aprendido: la felicidad no viene de tener todas las cosas que pensamos que queremos, sino de apreciar profundamente lo que sí tenemos. Durante años, había puesto mi vida en pausa esperando el momento perfecto, cuando tuviéramos hijos, cuando David fuera promovido, cuando pudiéramos comprar una casa más grande. Pero la vida real pasa en los momentos intermedios, en los días ordinarios, en las conversaciones nocturnas y los desayunos de domingo. Ahora me esfuerzo por estar presente en mi vida tal como es, no como podría ser en el futuro. Es una práctica diaria, porque es fácil caer de nuevo en el patrón de posponer la felicidad. Henry anunció su jubilación el mes pasado. Después de 40 años en la industria, está listo para pasar más tiempo con su familia y viajar con su esposa. Elena, me dijo durante nuestra última reunión como jefe y empleada, ha sido una de las mejores contrataciones que he hecho en mi carrera. Pero más que eso, ha sido un recordatorio de por qué amo esta industria. Ver cómo has florecido, cómo has encontrado tu camino de vuelta a ti misma, ha sido un privilegio. Sus palabras me conmovieron profundamente. Henry había sido más que un jefe, había sido un mentor, un amigo,
y el catalizador de mi transformación. La gerencia del restaurante me ofreció la posición de Henry como gerente general. Es una oportunidad increíble, pero también significa aún más responsabilidad y menos tiempo en casa con David. Hablamos sobre la decisión durante semanas. La Elena de hace 5 años habría rechazado la oferta automáticamente, asumiendo que David esperaría que priorizara nuestro matrimonio sobre mi carrera. Pero esta Elena preguntó directamente qué pensaba él, y él me sorprendió con su respuesta. Elena, has trabajado 5 años para llegar a este punto. Has reconstruido tu carrera desde cero después de años fuera del mercado laboral. Esta es tu recompensa por todo ese trabajo duro. Si no la tomas, creo que te arrepentirías para siempre. ¿Pero qué pasa si significa menos tiempo juntos?, pregunté. Entonces nos aseguraremos de que el tiempo que tengamos sea de alta calidad, respondió. Prefiero menos tiempo con la Elena que está siguiendo sus sueños que más tiempo con una Elena que se siente frustrada porque no los persiguió. Acepté la posición. Mi primer día como gerente general fue emotivo. Henry me presentó a todo el personal, muchos de los cuales habían trabajado conmigo durante los últimos 5 años y estaban genuinamente emocionados por mi promoción. Conocen a Elena, les dijo Henry en la reunión de personal, saben su ética de trabajo, su dedicación a la excelencia, y su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia. Pero lo que tal vez no sepan es la historia completa de cómo llegó aquí. Procedió a contar, con mi permiso, la historia de aquella noche hace 5 años. No todos los detalles, pero suficiente para que entendieran el viaje que había hecho de víctima de humillación a líder de uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Elena es la prueba viviente, concluyó, de que nuestros momentos más bajos pueden convertirse en la fundación de nuestros logros más altos. El aplauso que siguió fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida profesional. Han pasado 6 meses desde que asumí el papel de gerente general, y cada día trae nuevos desafíos y satisfacciones. Manejo crisis, resuelvo conflictos, tomo decisiones importantes que afectan el negocio y las vidas de nuestros empleados. Pero lo más satisfactorio son los momentos en que puedo usar mi posición para ayudar a otros, especialmente a mujeres que están pasando por situaciones difíciles. La semana pasada, una de nuestras camareras me confió que estaba en una relación abusiva y tenía miedo de irse porque dependía económicamente de su pareja. Señora Elena, me dijo, sé que usted pasó por algo difícil y salió adelante. ¿Cree que yo también puedo hacerlo? Trabajé con ella para crear un plan de seguridad, le ayudé a conectarse con recursos locales para mujeres en situaciones de violencia doméstica, y me aseguré de que supiera que tenía apoyo en el trabajo. No es la primera vez que alguien me busca pidiendo ayuda basándose en mi historia. Y cada vez, me recuerda por qué era tan importante ser abierta sobre lo que pasé. No para ser vista como una víctima, sino para ser vista como una sobreviviente que puede ayudar a otros a encontrar su camino hacia la supervivencia. David me apoya completamente en estos esfuerzos. De hecho, él ha comenzado a trabajar como voluntario en un centro local para hombres que han sido víctimas de manipulación o abuso emocional. Pensé que solo las mujeres necesitaban estos recursos, me contó después de su primera sesión de voluntariado, pero hay tantos hombres que han pasado por situaciones similares a la mía, y la mayoría nunca habla de ello porque sienten vergüenza. Juntos, hemos encontrado una manera de convertir nuestra experiencia más dolorosa en una fuerza positiva en nuestras comunidades. Hace unas semanas, David me sorprendió con una propuesta inesperada. ¿Qué piensas sobre escribir un libro juntos?, me preguntó durante una de nuestras cenas semanales en Le Bernardin. ¿Un libro sobre qué? Sobre nuestra experiencia. Sobre cómo un matrimonio puede sobrevivir a la traición, la manipulación y la humillación pública. Sobre cómo las crisis pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. La idea me intrigó, pero también me asustó. Significaría ser aún más pública sobre los detalles más íntimos y dolorosos de nuestras vidas. Piénsalo, continuó David. ¿Cuántas parejas podrían beneficiarse de escuchar que es posible reconstruir después de algo así? ¿Cuántas personas podrían reconocer las señales de manipulación antes de caer en la trampa? He estado considerando su propuesta durante semanas. La parte de mí que valora la privacidad está reacia a exponer aún más nuestra historia. Pero la parte de mí que ha visto el impacto positivo que compartir nuestra experiencia ha tenido en otros está tentada. Esta noche, mientras escribo estos pensamientos, me doy cuenta de algo importante. Mi historia ya no es solo mía. Se ha convertido en parte de algo más grande, una narrativa de esperanza y recuperación que trasciende mi experiencia individual.
La mujer que era hace 5 años habría mantenido esta experiencia en secreto, avergonzada de la humillación que había sufrido. Pero la mujer que soy ahora entiende que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras fuentes de fortaleza más poderosas, pero solo si estamos dispuestos a compartirlas. Decidí que escribiría el libro con David. No porque necesite validación externa o porque quiera fama, sino porque creo genuinamente que nuestra historia puede ayudar a otros a navegar crisis similares. El proceso de escribir ha sido catártico de maneras que no esperaba. Revisar los detalles de aquella noche, analizar las dinámicas que llevaron a esa crisis, reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido, todo esto ha solidificado mi comprensión de lo lejos que hemos llegado. También me ha recordado la importancia de la perspectiva. Lo que en el momento se sintió como el fin del mundo, ahora lo veo como el comienzo de la vida que realmente quería vivir. Si pudiera hablar con la Elena de hace 5 años, le diría que confíe en su fuerza, incluso cuando no la sienta. Le diría que la humillación es temporal, pero la dignidad es eterna si eliges mantenerla. Le diría que a veces las personas que intentan destruirte terminan siendo quienes te liberan. Y le diría que su valor no está determinado por las acciones de otros, sino por cómo elige responder a esas acciones. Esta es la lección más importante que he aprendido de toda esta experiencia, que tenemos mucho más control sobre nuestras vidas de lo que creemos. No podemos controlar lo que otros nos hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y en esa respuesta, en esa elección, reside nuestro verdadero poder. Antes de despedirme, quiero agradecerte por escuchar mi historia hasta el final. Espero que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerdes que tienes más fuerza de la que crees, más valor del que otros te han hecho sentir, y más opciones de las que puedes ver en el momento. La vida tiene una manera extraña de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando el camino es doloroso. Confía en el proceso, confía en tu fuerza, y nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo increíble que realmente eres. Si esta historia te ha inspirado o te ha dado esperanza, por favor suscríbete para seguir escuchando historias de supervivencia, crecimiento y transformación. Todos tenemos batallas que enfrentar, pero juntos, podemos encontrar la fuerza para no solo sobrevivir, sino prosperar. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor a poder, de humillación a dignidad, de víctima a sobreviviente. Que tu propia historia de transformación sea igualmente poderosa.